Tengo en la línea telefónica desde la Ciudad de México al analista político, escritor, investigador y periodista, nuestro buen amigo Juan Iván Peña Neder. Antes que nada, mi estimado tocayo, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Al contrario, Juan Enrique, a ti y a tu auditorio agradecer esta oportunidad de poder hacer comentarios sobre el acontecer político nacional. Más que a tus órdenes, mi querido Juan Enrique. Muchas gracias, mi estimado Juan Iván. ¿Y cómo anda el acontecer nacional, mi estimado Peñanero? Sobre todo, vámonos por el PRI. Fíjate que se está desenvolviendo una película muy peculiar. Vemos por primera vez un PRI no solamente dividido, sino confrontado. Evidentemente en el PRI las divisiones son por debajo de la mesa, pero ya hay una clara ofensiva nacional contra el dirigente Manlio Fabio Beltrones, quien esta semana estará haciendo un amplio recorrido por Estados Unidos y luciendo su alianza en promoción a la campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton. Y podemos observar cómo hay un desdibujo organizacional en el PRI, cómo la dirigencia de Ochoa Reza no ha podido tapar este enorme bache creado por la diferencia entre Manlio y el presidente de la República tras las derrotas recientes sufridas pues por este voto antisistema que el PAN busca atribuirse. Pero esta no es la única división que vemos también una acendrada división en el PAN. Vemos a Felipe Calderón nuevamente tratando de tener espacios políticos por sobre las lógicas estructurales, y a una dirigencia nacional que, si bien ganada por este voto antisistema, pretendiendo hacer de este triunfo un triunfo de facción y no un triunfo de la sociedad, que es lo que el PAN debería hacer. Y finalmente un PRD que no acaba de resolverse tampoco, Juan Enrique, porque por un lado vemos a Alejandra Barrales, la nueva dirigente nacional, muy limitada en sus formas de hacer política, y que pretende pues tratar de cerrar el paso a una candidatura que encabezara en la fuerza de izquierda Andrés Manuel López Obrador, a quien es el único que vemos con unidad suficiente, quizás porque se quedó con un trozo propio del pastel, que es Morena, pero obviamente al interior de este partido no hay divisiones. Entonces vemos un muy agitado panorama. Estamos a finales de 2016, pero la elección está adelantada, porque siempre que hay un régimen debilitado, pues empiezan los rumores sucesionales, y es justo el escenario en el que estamos ahora, mi querido Juan Enrique. Bueno, es un escenario muy complicado, también la lucha interna en el Partido Acción Nacional, como le diste un repasón, Ricardo Anaya, pues también disputándose esta candidatura. No sé si sean los tiempos, no sean los tiempos aún, mi estimado Juan Iván, pero ya hay mucho movimiento a nivel nacional. Porque nada está definido, Juan Enrique, son los tiempos por el vacío de poder sucesional. Entre más fuerte es un presidente de la República, las instituciones tienden a ser consolidadas. Enrique Peña Nieto lamentablemente es uno de los presidentes más débiles en el pasado reciente de México, y esto hace que las instituciones, incluyendo el régimen de partidos, empiece a sentirse sumamente debilitado y adelante todas las cuestiones sucesionales. En el PAN particularmente me parece que hay dos vertientes que hay que analizar. La primera, la sociedad gana en candidatos antisistema, en candidatos anti-PRI, a través de figuras del PAN. Me parece que en Chihuahua es muy claro cómo llega a Corral, pero esto no es diferente a lo que sucedió en otros lados del país. Y la dirigencia nacional quiere atribuirse este fenómeno de hartazgo a un fenómeno de buena operación, lo cual en el PAN no existe. Ellos no han tenido la capacidad de desarrollar crítica y organizacionalmente un partido que estructuralmente garantice triunfos. Entonces hay una actitud, digamos, de utilización de la dirigencia para mantener este supuesto ritmo victorioso y poner a Anaya a la cabeza. Pero del otro lado parecen estar aún peor, parecen querer llevar a la candidatura presidencial a Margarita Zavala, que no es otra cosa que un alfil del calderonismo, un calderonismo desgastado que no pudo remontar con eficacia, que terminó entregando el poder al priismo y que se ve no solamente acotado, sino limitado en sus capacidades de gestión y organización, y que pretende encabezar una suerte de coalición antipeje. Este ha sido el discurso. Me parece que no es el discurso de todos los panistas. Me parece que se han levantado voces inteligentes diciendo que también hay una vertiente más democrática, digamos, que pudiera estar un poco aliada hacia López Obradorismo en el PAN, y no están resueltas las fórmulas de lo que vaya a pasar. Entonces, por primera vez vemos un PRI, y esto sí es realmente preocupante, en el que la confrontación ya no es una confrontación simplemente sorda, o en el que el poder omnímodo del presidente persigue a una facción, sino a quien encabeza casi públicamente una disidencia política y que no sabemos dónde pueda terminar. Algunos dicen que también se está acercando a López Obrador. Yo más bien veo al revés del escenario,
Creo que el presidente Peña cada vez está más solo, cada vez con números más complicados, y creo que al final del día este discurso que ya se volvió constante de López Obrador, de que no habrá persecución contra Enrique Peña, sino contra el equipo salinista, alinea a Manlio más hacia el salinismo, y Enrique Peña lo puede acercar a una posición en la que no se activen los mecanismos operacionales para que pudiera López Obrador llegar a la presidencia de México. Me parece que no está resuelta la película, pero que ya estamos en ella. Negar que estamos políticamente en 2018 sería pretender tapar el sol con un dedo, Juan Enrique. Bueno, y de hecho, pues todo apunta a las preferencias de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Morena puede conquistar la presidencia de la República si las cosas van como se están pintando. Lamentablemente lo que estamos observando es un escenario de mucha resistencia. El problema de seguridad no fue resuelto, las administraciones tanto panistas como priistas solo lo ahondaron más. Hay crisis que no se resuelven en las fuerzas de seguridad en México, hay territorios completos controlados por grupos paramilitares o pretendidamente controlados en nivel de sus mecanismos organizacionales por el ejército y la marina, y esto ha generado una enorme resistencia civil y sobre todo el tinte de contraste para darnos cuenta que la situación de seguridad es igual o peor que lo que dejó Calderón. Digamos, no vino Peña Nieto a contribuir a la resolución de este problema, es una herida añeja que volverá a supurar antes de la elección y que es un ingrediente que ahí queda. Aunado a esto vemos una crisis económica estructural, no pudo ninguna de estas administraciones llevar el crecimiento del país al ritmo que necesita de cerca del 4%, seguimos en índices de detrimento. El decaimiento de Cantarell, la extracción petrolera, puso a México en una incapacidad de equilibrar su balanza fiscal y estamos pues en un escenario económico muy delicado. Entonces hay inseguridad y hay pobreza, y siempre que hay inseguridad y pobreza, pues las voces más cercanas a la izquierda, más cercanas a la lógica populista, son las que se consolidan, Juan Enrique. De ahí que percibamos que López Obrador va, digamos, solo y en caballo de Hacienda, aunado a que obviamente en Morena no hay divisiones. Bueno, y sobre todo que Enrique Peña Nieto hasta parece el promotor número uno de Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy, contrario a lo que nos dijo hace algún tiempo, incrementaron las tarifas, tanto comercial, industrial y sobre todo de domicilio residencial, las tarifas por el consumo de energía eléctrica. A partir del día de hoy, nuevas tarifas de energía eléctrica, pues eso es antipopular. Pero no hay salida, traes una economía desastrada. El problema de los pesos y los centavos es que las cosas cuestan e implican un costo en su producción. La CFE ha tenido necesidad de importación de cantidades espantosas de gas para mantener las plantas activas. Esta importación implica costos de hasta $18 el BTU, cuando podrían conseguirlo en Texas a $4, pero no hay la infraestructura creada. Entonces los rezagos estructurales en el país te llevan a que los costos de producción ya no puedan ser subsidiados por un pozo petrolero casi seco y con unos precios muy abajo. Esto es, cuando teníamos Cantarell produciendo por sí mismo 2 millones de barriles diarios, pues podíamos gastar en pagar gas caro, podíamos gastar en infraestructura, o podíamos gastar en burocracia. Se cerró esa llave y que el petróleo está barato y luego hay poco y sigue detrimentándose, pues ya no hay un ingreso que te permita no resolver las cosas de fondo, y México no invirtió en generar gasoductos a Texas, que era lo más fácil, y está importando, por ejemplo, gas asiático a costos insostenibles. Entonces, no puedes subsidiar esto porque ya no hay de dónde, Juan Enrique, y decir que no se le va a cobrar al usuario final, pues es engañar a la gente, porque el sistema colapsaría. Eso es lo que tenemos que estar conscientes los mexicanos, que el papá gobierno ya no tiene con qué pagar esta eterna fiesta del desorden, que los partidos políticos han sido cómplices permanentes de una lógica presupuestal o de una lógica en la que se protege a un incierto contingente denominado pueblo, y no hay seriedad en las medidas de construcción. México tiene un rezago de infraestructura y organizacional en relación a otras economías similares de más de 30 años de diferencia. ¿Por qué? Porque nos hemos gastado los excedentes en subsidiar y no en crear infraestructura. Y esto se va a resolver por la buena o por la mala. Y si esto implica que haya más tensión, Juan Enrique, te garantizo que la va a haber. Yo creo que 2018 va a ser la rifa del tigre. El que gane va a terminar perdiendo porque va a encontrar circunstancias casi insalvables en materia económica y política, Juan Enrique. Así es. Pues mi estimado Juan Iván, como siempre, un gusto escuchar tus comentarios. Te agradezco, nos escuchamos próximamente con mucho gusto. Muchas gracias, mi estimado Juan Iván. Nos pintaste un México desastroso, por cierto. Bueno, ahí se cortó ya la llamada con Juan Iván Peña Neder.
pues analista, comentarista, periodista, etcétera, etcétera, escritor. Muy bueno, nuestro amigo Juan Iván Peña Neres. Vamos a una pausa comercial. Marcó Enrique Pinoncelli, mi estimado Miguel, y dijo que nomás un café, nada más un café. No te quiere dar café, un café. Para todos los invitados que lleve. Es que No no dio el inciso. No, nomás dice que para ti uno solo, dice, es negocio, es un proveedor. Ah, y una tacita así chiquita, nada más. No. Eso dijo. Vamos a llegar por todo. El capuchino para todo el equipo de la sindicatura. Y luego café, luego dice Enrique